Muy bien. Después vamos a hablar. Hay algo más para comentar con la iglesia. Voy a dejar que nuestro hermano David Campos. Aquí te voy a hacer campito, hermano. Vente nomás. Él nos va a estar compartiendo la palabra. Gracias. Ya me he puesto nervioso. Mis queridos, aparte de ser un privilegio estar acá al frente y compartir la palabra con la iglesia, con el cuerpo del Señor, en verdad es una responsabilidad también. Es que no sé, por lo menos yo lo siento así, de que tanta es la responsabilidad que lo que vertimos desde acá tiene que llegar, por si acaso, no son nuestras palabras, son las palabras del Señor, tiene que llegar al corazón de cada uno de ustedes. Y hemos escuchado, hemos cantado, hemos vertido palabras indicando cuán grande es el Señor. Dios es bueno, es un Dios de misericordia, que Él es santo, que Él es bueno, etcétera, etcétera, mis queridos hermanos. Pero es mucho más allá. Es mucho más que nuestras palabras. No nos imaginamos, mis queridos, que nuestras alabanzas, nuestros cánticos, nuestros aplausos inclusive, no nos pueden hacer entender lo grande que es Él, lo poderoso que es Él, lo magnífico que es Él. Pero a la misma vez, ese Señor grande, 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 tan inmenso, tan indescriptible, se ha reducido a la mínima expresión. Por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? Se ha acercado a nosotros en forma de hombre, de carne y hueso. Habitó entre nosotros y hemos podido ver su gloria. Cuando Jesús caminaba por las calles allá en Israel, en verdad la historia partió en dos, antes y después de Él. Por eso en muchos textos, antes de Cristo, después de Cristo, dice, ¿verdad? Y miren que hubo grandes profetas en la antigüedad. Por mencionar a algunos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, etcétera, 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 pero ninguno de ellos se ha podido igualar siquiera, ni a la sombra, ni a la personalidad de nuestro amado Señor Jesús. Porque mis queridos hermanos, el Señor Jesús dejando toda su gloria, dejando absolutamente todo, así lo dice en Filipenses 2:7, se despojó, dice en la versión Reina Valera 1960, pero en la versión Reina Valera 1909 dice que el pastor muchas veces lo ha mencionado, dice, se anonadó, se hizo prácticamente nada. Y en la versión 1960 dice, se despojó. Yo me puedo despejar de esta mi chaquetita y seguir vestido. Dice el Señor Jesús, se hizo nada, se anonadó. Y tomando forma de siervo. Y el Señor Jesús podía haber tomado cualquier otra forma, un título nobiliario, rey, duque, marqués, no sé qué cosas más habrá. Podía haber tomado eso, pero no, se hizo siervo.
se humilló a sí mismo hasta lo máximo, ya no podía bajar más. Y estando en esa condición de hombre, se hizo, dice la palabra del Señor, obediente. Puede haber sido un hombre y desobediente y rebelde, pero no, él se hizo obediente hasta la muerte. Y eligió la peor muerte, mis queridos, la muerte de cruz. ¿Qué tal ese descenso? En primera instancia estaba acá arriba, realmente muy arriba, mis manos ni siquiera pueden alcanzar. Se bajó. Eso es lo que dice Filipenses. Pero en la Biblia misma menciona que hay diferentes niveles de siervos. Ustedes se acuerdan de José. José era un siervo ecónomo. Tenía privilegios, sabía leer, sabía escribir. Adquirió responsabilidad de su amo Potifar. Él era un siervo, un esclavo ecónomo, porque en sus manos tenía toda la administración, primero de la casa de Potifar, después de todo el imperio egipcio, de todo el reino egipcio. También hay otro tipo llamado los famosos dulos. Han debido escuchar. Hay un barco que se llama el barco de los dulos. Esto está en griego, doulos. Son esclavos por amor estos siervos. En la ley de Moisés había una ley que decía que cada 50 años, mis queridos hermanos, venía el año del jubileo. Y ese año, Douglas, me debes 1,000 pesos, ese año ya no me debes nada. ¿Qué tal, no? El Fondo Monetario Internacional dijera, cada 50 años hay el año del jubileo y no se paga nada más. Ay, ya no habría más ricos, tampoco habría más pobres. Una distribución equitativa, pero lamentablemente no es así. Pero en la ley de Moisés hay este año del jubileo. Los esclavos podían ser libres. Era una ley justa. Todas las deudas se perdonaban. Por eso el Señor Jesús habla también de esto en su oración, cuando dice, Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y había siempre esa posibilidad de que un esclavo podía ser libre y decir, ya no quiero más trabajar para este amo, que es opresor, que es esto, que es aquello. O también había otra posibilidad, que decía, no, mi amo me trata tan bien que yo voy a seguir siendo esclavo por amor. Entonces, para sellar esto, ¿qué hacían? El amo le agarraba al esclavo y le llevaba a las puertas de la ciudad, como dice siempre la Biblia, y en la ciudad se reunían los ancianos. Y delante de todos los testigos le hacían un agujero, le horadaban la oreja y le ponían un zarcillo. Y la gente al ver a esta persona con un zarcillo, ¿qué decía? Pucha, este hombre podía haber sido libre, pero ahora sigue siendo esclavo, pero esclavo por amor, no por presión. Hay otro tipo también de esclavos, que es en griego, ergátidos, los ergátidos. Estos sí que eran los tremendamente llevados a la fuerza a trabajar en las condiciones más deprimentes. A eso se refiere en la carta de Filipenses cuando el Señor dice que bajó hasta las profundidades y se hizo siervo, se hizo esclavo. Estos ergátidos eran aquellos esclavos que cuando estaban en la casa del amo y venían personas a visitarle, ellos eran los primeros en lavarle los pies, secarle los pies. Ahí está la figura del Señor Jesús cuando
a sus discípulos les lava los pies. Aquellos esclavos también eran los que eran llevados en galeras. Hemos visto la película muchas veces de Ben-Hur. Ahí está el famoso Ben-Hur remando en galeras. Ahí entraban, ya no salían. Pero el Señor Jesús se levantó. Primero dice que bajó hasta las profundidades y se levantó. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Hay otro nivel de esclavos, es el ayo. Es el que menciona Pablo. En sus cartas. Y en la ley para los judíos, la Torá, el Pentateuco para nosotros en los 5 primeros libros, ahí el ayo era terriblemente importante en una familia. Era otro esclavo que también sabía leer y escribir, era culto y tenía la única función de instruir a los hijos del amo. Entre tanto, el ayo les instruía a los pequeños, él era quien mandaba a ellos. Pero entre tanto los pequeños crecían, ya no necesitaban del ayo, el ayo era prácticamente desechado, ya no servía para nada. Mis hermanos, el Señor Jesús se humilló hasta lo máximo para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Vamos a orar. Douglas, ¿quieres venir, por favor? Tú vas a orar, no por mí, sino para todos, para que esta palabra que vamos a estudiar, que vamos a compartir, nos llegue al corazón. Amén. Amén. Señor Padre amado, hoy que estamos reunidos en tu nombre, danos tu palabra, Padre amado. Bendícenos a cada uno de nosotros. Que cada letra, que cada palabra llegue al corazón de cada uno de los hermanos y hermanas. Que todos juntos podamos conocerte, Señor. Verte, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Que tu palabra llene a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Qué hermoso, qué lindo. Entre tanto oraba mi hermano Douglas, me acordaba. Todos hemos pasado, ¿verdad?, un desierto alguna vez, o nadie ha pasado un desierto. Hemos pasado el desierto. Unos más con más intensidad y otros con menos intensidad. Yo el año 2019 y 20 pasé por un desierto, donde en ese desierto lo único que había enfermedades. Después, pasado mucho tiempo, leyendo la palabra, estudiando la palabra, el Señor me iluminó. Por si acaso, ese año pasé la prueba por esto del pulmón. Me encontraron el Not Hawkins, que llama algo así. Entonces, desierto, voy a los libros, qué sé yo, y encuentro la palabra en hebreo midbar. Midbar significa desierto. Dabar, que viene de la palabra en hebreo midbar, significa hablar o palabra. Mientras que en griego desierto significa, es erimos. Busco erimos significa páramo, un lugar desierto, frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el griego dice hablar. Mis hermanos, el desierto es el lugar donde, si todos hemos pasado un desierto, donde el Señor quiere hablarnos más y más. Donde el Señor quiere que nuestros oídos espirituales estén atentos para lo que el Señor nos dice.
Así que, hermanos, cuando yo chequé esto, de verdad, me he gozado y mucho. Gracias, Dios. Y por otro lado, mis queridos hermanos, ustedes saben, tenemos acá nuestra Biblia, tenemos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, etcétera, 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 etcétera. Y hay algunos libros que no expresan muy bien lo que el Señor les ha puesto el título. Por ejemplo, Números, ¿qué nos sugiere? Bueno, habrá censo, habrá las 12 tribus, habrá por acá números, más números, más números, más números. Pero en el hebreo, mis queridos hermanos, el libro de Números se llama Bamidbar. Bamidbar. Significa, otra vez les repito, dabar significa hablar o palabra, es un verbo. Y el Señor es ahí donde más ha hablado. El Señor Jesús ahí es donde más ha hablado a su pueblo. Es el lugar donde más nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que el Señor quiere decirnos. Otro caso casi similar es el libro de Génesis. El libro de Génesis en hebreo se dice Bereshit. El Bereshit significa, Bere es crear, y Shit número 6. ¿En cuántos días ha hecho la creación del Señor? 6, y el séptimo descansó, dice la palabra. Ven, mis hermanos, que tiene todas estas cosas tienen significación, no por nada se ha escrito. En nuestro léxico y en nuestro idioma, Génesis significa principio y punto. No hay mucho en ese sentido. Y en estos libros del Pentateuco, de la Torá, que llaman también los judíos, ustedes saben, alguna vez yo ya he compartido esto con ustedes, dice que hay 613 leyes, no solo los 10 mandamientos que conocemos casi de memoria en algunos casos. 613, de los cuales 248 de estas 613 se refieren o son leyes para hacerlas, que tenemos que hacerlas, leyes positivas y leyes negativas. Y en hebreo es lo tasé, tasé, hacer. También hay otra partecita que es que no hay que hacerlas. Lo es no, taser, no hacer. Por ejemplo, no robarás, no mentirás, no alzarás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No, no y no. Y el restante de 248, 365. Este número también nos habla mucho. ¿En cuánto tiempo da la Tierra la vuelta al Sol? 365 días. ¿Verdad? O sea, todo tiene algo que ver de lo que el Señor ha creado. También dentro de estas leyes hay los llamados Hukim. Los Hukim están escritas en la ley de Moisés, pero a veces no tienen sentido para nosotros. Por ejemplo, no comer carne con lácteos. O no vestirse lino con lana. Y uno se pregunta, ¿para qué el Señor ha hecho esto? Mis hermanos, a la única respuesta que he llegado es para ver si nosotros le hacemos caso al Señor. Porque no tiene mucho sentido, ¿verdad? Yo me abrigo con algo de algodón, es calentito. Yo puedo comer después ¿cómo se dice? Un asado así, algo así, y al poco tiempo consumir un heladito de leche.
Pero para los judíos, hermanos, no había esto, no había que mezclar leche con carnes y no había que vestirse lana con lino. Y vuelvo a repetir, lo único que el Señor quería para mí era que el Señor para que Él vea hasta dónde va nuestra obediencia. Como les decía, hay mandamientos que sí hay que hacerlas y hay mandamientos que no hay que hacerlas. Por favor, vámonos al libro de Génesis 9:18. Valecita, gracias. El versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Punto. Si notamos bien, dice Sem, Cam y Jafet. Y Cam era padre de los cananeos. Sobresale, ¿verdad? Que solo mencione de Cam. Podía decir también que Sem es el padre de los semitas, Jafet es el padre de no sé quiénes, qué sé yo. Pero solo dice de Cam. Por algo será. El versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Toda la raza humana proviene de ellos. El 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, por si acaso, esto es después del diluvio. Plantó una viña y dice, ahora uno puede pensar, ¿verdad? Salen del arca y planta, no, supongo que aparte de animalitos se llevó también semillas, porque ha estado mucho tiempo, mis hermanos, en el arca. El 21, y dice, plantó una viña el 20, el 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Si alguien planta una vid, una viña, seguro es que va a cosechar uvas, y si alguien quiere la pisa, las hace jugos y le meten en envases adecuados, al poco tiempo se va a fermentar, va a tener un alcohol natural y va a convertirse en vino. Y seguramente eso es lo que hizo Noé. Y Noé agarró eso y se tomó. Tan fuerte ha debido estar el alcohol que se embriagó, dice la misma Biblia. Y cuando se fue a su tienda, se quedó dormido. Entra su hijo Cam y lo ve desnudo. Lo ve, dice la palabra del Señor, descubierto. Y al ver esto, ¿qué hace Cam? Mira a Sem, mira a Jafet, al papá lo he visto así. Y seguramente la reacción de los hermanos fue, ¡cállate! ¿Por qué estás divulgando esto? Era que tú le tapes y ahí quedó. Pero no, Cam va y comenta con sus hermanos. El versículo 22. Por si acaso, nuestro Dios en un principio ya vio la desnudez de Adán y Eva y Él mismo los cubrió. Y Cam lo que debería hacer es cubrirle a su padre. El versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, otra vez, esta es la segunda vez que menciona esto y dice padre de Canaán, y Canaán ni existía. Canaán ni siquiera se mencionaba. Pero Noé ya estaba mencionando esto. Y dice, y vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Fue con la noticia, mis queridos. Papá está borracho y está desnudo. Entonces, el 23, entonces sus hermanos, Sem y Jafet, tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo
vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Mis hermanos, en este texto así puede pasar casi desapercibido. Pero en el texto hebreo es más duro. ¿Saben qué es lo que dice en el texto hebreo? Que Cam intentó violar a su padre. Fuerte, ¿verdad? Cam intentó abusar sexualmente de su padre. Y cuando Noé despierta, se entera de lo que ha pasado. ¿Qué cosas han hecho? Ahí viene la maldición de Noé para Cam. Esto me llama mucho la atención, porque déjenme leerles en una parte de la Biblia que dice, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Eso dice? Sí, dice así. Por favor, Eclesiastés, Valecita. Perdón, Cantares 8:8, no es Eclesiastés, Cantares 8:8. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hablare? Cuando de ella pregunten, bueno, tal vez tenía un defecto, quién sabe. Tal vez faltaba en su desarrollo corporal, quién sabe. Pero sus hermanos dicen, ¿qué vamos a decir de ella? Entonces, en una forma poética, en literatura hebrea dice el versículo 19, si ella es muro, edificaremos sobre ella en un palacio de plata. Y si va a ser puerta, y si fuere puerta, la guarneceremos, la adornaremos con tablas de cedro. ¿Qué están haciendo sus hermanos? La están cubriendo. A diferencia de los hermanos de Sem, del hermano de Sem y Jafet, Cam. Cam descubrió a su padre. Lo dijo a sus hermanos. En cambio acá estos hermanos a la hermana pequeña le están cubriendo. Si ella es muro, edificaremos sobre ella un palacio. Y si fuere puerta, la guarneceremos, la adornaremos con tablas de cedro. En pocas palabras, reitero, la están cubriendo, no la están descubriendo. Dice la palabra, el que encubre no prosperará. El que encubre. Pero también dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados. Qué diferencia, ¿verdad, mis hermanos? El que encubre no prosperará, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Shh, que nadie se entere. Si tú has pecado, arrepiéntete. Confiesa tu pecado al Señor y ahí queda. ¿Para qué vamos a descubrir al hermano? Mira que él ha pecado así, y que aquel hermano es asá, qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo. El Señor es bueno y justo para perdonar los pecados, dice la palabra, la misma palabra del Señor. Cuando Noé despierta de su embriaguez, hace esto de lo que dije hace un momento. Lo tasé, no hacer. ¿Y qué hace Noé? Maldito sea Canaán. Y Canaán ni siquiera había nacido. Antes de nacer ya lo maldice. Y Canaán era hijo de Cam. Por consiguiente era nieto de Noé. Pero
lo maldice. Y la maldición es la siguiente, versículo 25, por favor, Valecita. Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. No vas a levantar cabeza, nunca más vas a ser criado, vas a ser siervo de siervos toda tu vida. El 26. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y Canaán sea su siervo. Lanza una maldición, mis queridos hermanos. Esto debía hacerse, lo tasé, no hacer. ¿Y cómo es ese pueblo que cuando salió de Egipto liderando Moisés, ¿a dónde les lleva el Señor Dios, nuestro Dios? A Canaán, a una tierra maldita. Es curioso, ¿verdad? Habiendo tanta tierra en ese momento, era que se vengan a Bolivia. Sí. ¿Y por qué el Señor no les llevó a otra parte? Porque el Señor en su corazón tenía de que si ellos van a ese lugar, ellos tenían que transformar la tierra, la humanidad, la gente, y no el mundo a ellos. Qué lindo. Ocurre esto en la actualidad. A veces la iglesia se mete más en el mundo, haciendo las cosas del mundo, que lo que tenemos que hacer. Encontramos entonces que los cananeos están bajo maldición. Surge una pregunta acá. Si Canaán estaba maldito, ¿será que todas las generaciones que vieron ahí eran malditos? ¿Estaban malditos? ¿Qué dicen mis queridos hermanos? Porque también la palabra del Señor en Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9 dice casi similar. No te inclinarás a sus dioses, está hablando de los dioses, no te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces los cananeos estaban malditos. Pero no acaba ahí ese versículo, sino que dice, de los que me aborrecen. No es nuestro caso, ¿verdad, hermanos? Alguna vez compartiendo en la oficina con el pastor, ahora no he escuchado, pero hace algún tiempo atrás había una pequeña corriente de las famosas maldiciones generacionales. Pero ahí está, aquí es lo que dice el Señor. No honrarás porque yo, Jehová, tu Dios, soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El creyente, mis hermanos, nacido de nuevo, donde el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, el que ha pedido perdón por todos sus pecados, se ha arrepentido de verdad, no tiene por qué ser aludido. No tiene por qué ser, bueno, esto me toca a mí. Maldiciones generacionales, mis hermanos. Es más, les comento y les abro mi corazón. Mi papá era cristiano. De la iglesia de la UCE. Se separaron con mi mamá. Se volvió mormón.
entró otra doctrina y renegó contra los cristianos evangélicos. Y ahora yo tengo que sufrir las consecuencias de mi padre. Imposible. Yo debo dar la cara, debo hacerme responsable por mis actos. Y cada uno de ustedes también. Y resulta que cuando ya seguimos avanzando en la historia de Israel, nos vemos con Josué. Josué envía espías. ¿A dónde? A la tierra de Canaán. Y allí comenta la Biblia, dice la Biblia, que producía leche y miel, ¿verdad? Ahora uno supondrá de que allá hay miles y millones de vacas para que produzcan leche y miles y millones de colmenas de abejas para que produzcan miel. Pero hermanos, haciendo un estudio han indicado de que miel de las palmeras, de los dátiles. Mi querida cuñada Soledad San Miguel, en un tiempo cuando ella pertenecía a Jucum, se fue hasta Argelia, Israel también, y trajo miel de dátil. Rico. ¿Y por qué menciona la palabra de Dios leche? Mis hermanos, si se dan cuenta en la Biblia, habla de mucho, de higos. Otra variedad de los higos es de que allá lo que producen es cuando arrancan el higo de su árbol, la aplastan, sale un líquido lechoso, leche. A eso se refiere leche y miel. Y el Señor nuestro Dios le dice, tienes que ir allá, te voy a llevar, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra de Canaán. Y en Egipto, mis hermanos, ustedes saben, no hace falta orar por lluvia. ¿Por qué? Porque tienen el río más largo del mundo, 6.660 kilómetros, que pasa toda África. Así que no hay necesidad. Y en la parte donde está el río Nilo, allá en Egipto, es más ancho, es más limpio, es más todo. Así que no había mucha necesidad de orar por agua. En cambio, en la tierra de Canaán sí había que orar y mucho. Y seguramente dependía de que la bendición del Señor llegase al pueblo de Israel, si ellos se postraban y oraban, Señor, por favor, mándanos lluvia. Porque en la tierra de Canaán no llovía mucho. Y así actuaba el Señor también. Y así actúa. Estamos nosotros de rodillas y el Señor, ¿han escuchado? Nuestra hermana Rita está clamando por Bolivia. Hay hermanos que claman por Bolivia, que claman por la iglesia. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es sordo? No, mis hermanos. Él escucha. Y después Él nos provee o no nos provee de acuerdo a lo que en su corazón hay. No es que nos niega tampoco. Después les comentaba con Josué que envía 2 espías, porque más antes envía 12, y yo digo que estos 12 eran solo exploradores, porque venían con un informe negativo. Allá hay gigantes y nos van a comer vivos. En cambio, Josué envía 2. Envía y les dan un informe a Josué. Vayan a Jericó, porque Jericó era parte de Canaán. Averigüen cómo es esa tierra. Descubran todo. Y cuando envía 2 espías, sabemos muy bien esto. ¿Dónde van? A la casa de Rahab. En la Biblia comenta y dice la prostituta. Una vez ahí adentro, Rahab les recibe y les dice esto: israelitas, hemos oído
de lo que Jehová su Dios hizo por ustedes cuando les sacó de Egipto. Es como si alguien no sacara un periódico de hace 40 años, porque ya pasaron 40 años, los tiempos, y dice, hay una noticia, por ejemplo, va a haber crisis en Bolivia, no va a haber gasolina, qué sé yo. Estaba recordando Rahab lo que hizo por Israel, y al mismo tiempo sabemos que Dios les va a dar Jericó, les va a dar Canaán. Hemos oído que el Señor su Dios abrió el mar rojo. Hemos oído que derrotaron a Faraón y a todos los egipcios. Y como ustedes han vencido a los reyes por el camino por donde han venido. Y sabemos, dijo Rahab, que esta tierra las va a entregar en sus manos. Mis hermanos, parecía, ¿no?, que ella tenía más fe que los mismos israelitas. Y Rahab pide clemencia, pide misericordia. Por favor, no me maten. ¿Y qué les dicen los espías? Está bien, pero tú no nos vas a descubrir. Vamos a respetar lo que tú estés diciendo, pero a cambio de eso, Rahab también dice, mete a toda su familia en su casa y con una señal de un bordón rojo, y vienen los israelitas, atacan y no hay, y ella quedó libre. Por eso dice la palabra del Señor, mis hermanos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, por cuanto has puesto tu confianza en Dios. Rahab estaba confiando en el Dios de Israel. Y conste, estoy hablando de Rahab, ¿por qué? Porque Rahab era parte del pueblo cananeo, en consecuencia estaba maldita. No hay mucho tiempo, pero quiero comentarles algo. ¿Cómo eran los cananeos? Hermanos, terriblemente malos, idólatras, salvajes, sin misericordia, sin piedad ninguna, una promiscuidad sexual terriblemente. Tenían dioses por acá, por allá, y tenían dioses del sexo inclusive. El sexo era lo más importante para ellos. Eran terribles. A sus enemigos los descuartizaban. Es más, hay documentos que dicen que ¿cómo llaman esto? Que les sacan la piel. Exactamente, gracias. Les despellejan. Les despellejaban. Tanta era la maldad de este pueblo. A las mujeres embarazadas, ni qué decir, mis queridos. Ya nos podemos imaginar las cosas que hacían ellos. Pero al mismo tiempo, Rahab, qué hermoso, se casa con uno de los espías. Yo digo, para broma, se casó con un pescado porque se llamaba salmón. Se casó con salmón y tienen un hijo que se llamó Booz. Ya les está entrando ya a dónde quiero llegar. Este Booz se casa con una moabita y tiene a su hijo que se llama Obed. Obed se casa y tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene hijos, se casa, tiene hijos, y de ahí sale David. Ven, mis hermanos, que el Señor Jesús, podemos decir, que cortó también la maldición ahí de los cananeos en la vida de Rahab. Es que no hay maldición que prevalezca delante de nuestro Dios. Esa maldición que venía
después del diluvio, se cortó definitivamente. Hasta el punto en que en la genealogía de Jesús, en el libro de Mateo, aparece el nombre de Rahab, aparece el nombre de Ruth, aparecen algunos nombres que no eran propias del pueblo de Israel. Porque el Señor rompe maldiciones. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Ezequiel, el capítulo 18, Valecita, por favor, dice así. Capítulo 18, el 18 también, perdón. 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿Qué está diciendo? Que el padre hizo agravio y ¿quién tiene que pagar la culpa? Es el hijo. A ver, explíqueme eso. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó todos. El 19, Valecita, porfa. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El hijo no tenía que pagar la culpa del padre. Otra vez reitero, cada uno es responsable de sus actos. Ahora, ¿entienden, mis hermanos, esa pregunta un poco mal hecha, un poco loca, diría yo? Que cuando los discípulos en Juan capítulo 9 les dicen, Rabí, explícanos esto, a ver, por favor. Para que este muchacho naciera en esa condición, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Para que haya nacido ciego. Siempre especulando, siempre diciendo cosas que no son, queriendo hacerle caer seguramente al Señor Jesús. O ignorando mucho también acerca de lo que el Señor Jesús vino a hacer. ¿Y qué les dice el Señor? No es así, muchachos, no es así la situación. No pecó ni este ni su padre, sino que este nació así para que la gloria del Señor hoy se manifieste en él. ¿Verdad? ¿Por qué no se acaba de una vez la pobreza en el mundo? El mismo Señor Jesús lo dijo. Entre ustedes siempre va a haber pobres. Así que, mis hermanos, ahí estamos. Entonces, estamos en el libro de Juan. Entonces, Juan, en su evangelio, lo que hace es analizar todo el ministerio del Señor Jesús. Por si acaso, Juan era el hombre más cercano en el Nuevo Testamento al Señor Jesús. Y David en el Antiguo Testamento, porque dice que era conforme al corazón de Dios. Y Juan se le apegó al corazón del Señor Jesús. Y seguramente, inclusive diría yo, escuchó los latidos del corazón del Señor Jesús. Y escribió 7, no los llamó milagros, los llamó señales, marcas en el mundo espiritual, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, 2 veces, en el 9 y en el 11. Escribe, mis hermanos, las maravillas que el Señor Jesús hace. Estoy mirando la hora, tengo un poquito de tiempo más. Aguántenme, porfa. Es como si tuviésemos en este lugar 7 cámaras. Uno acá, otro allá, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y todas estarían enfocándome a mí de lo que estoy compartiendo con ustedes. Al final de la reunión, el pastor viene y dice, a ver, las 7 cámaras, y empieza a checar y dice, a ver,
¿cuál de las 7 es la verdadera? Todas, desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Todas. En el capítulo 2 Juan dice, estuve allí cuando dieron agua y el Señor Jesús la convirtió en vino. Y en un buen vino, ni siquiera era un vino cualquiera, un excelente vino. Y cuando le van al catador, al maestresala, le dicen, a ver, prueba esto. Él prueba y dice, ¿por qué han guardado para el final esto? Porque a los invitados se les da el mejor vino en un principio para que después cuando estén algo chispeaditos, lo malo ya no sientan. Hace algo más o menos así. Es el Señor de la calidad. En el capítulo 4 habla con una mujer samaritana ofreciéndole agua y la mujer entiende ese mensaje y la convierte en una fuente de agua, porque ella después de toda la conversadera que ha tenido con el Señor Jesús, que va y dice, va por toda Samaria y predica el evangelio de Jesús. En ese mismo capítulo dice que viene, dice, tengo un siervo que está enfermo. Y este señor que tenía a su siervo enfermo dice, Señor Jesús, no es necesario que tú vayas a mi casa. Desde donde estás, di la palabra que va a sanar y mi siervo va a sanar. Y así fue. El Señor Jesús es el Señor del espacio. No le detiene nada. En el capítulo 5, está en el estanque de Betesda y el Señor Jesús le pregunta a un hombre y dice, ¿quieres ser sanado? Y el otro responde una respuesta algo media rara, ¿no? Le dice, Señor, no tengo nadie que me lleve al estanque. No, yo te estoy preguntando si quieres ser sanado o no quieres ser sanado. ¿Desde cuándo estás así? Hace 38 años que estoy aquí postrado y nadie me lleva al estanque para que sea sanado. ¿Quieres ser sanado, sí o no? Sí. Levanta, toma tu lecho, anda. El Señor Jesús es el Señor del tiempo. Pasaron 38 años. Debe estar tullido seguramente esa cojera. Ha restaurado todo, absolutamente todo. En el capítulo 6, camina por encima de las aguas. Domina la creación y la creación no le domina a Él. También en el capítulo 6 multiplica los panes y los peces, porque Jesús es el Señor del tiempo, del espacio, de la calidad y también de la cantidad. Con 2 pececitos y 5 panes alimenta a 5,000. Qué hermoso, ¿verdad? Y en el capítulo 9, lo que hace un momento mencionó, ¿quién pecó? Este es su padre. Y Jesús responde, ni él ni su padre. En otras palabras, lo que está diciendo, mis queridos, yo voy a romper la regla que ustedes tienen. Para ustedes esto es una atadura. Durante años, creer en la mala suerte, creer en las maldiciones generacionales, creer en las maldiciones hereditarias. No es así. El Señor Jesús dice que nacen así para que el Señor mismo Jesús se glorifique. Y finalmente en el capítulo 11, es la prueba final. Marta le dice, Señor, si hubieses estado tú aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué le está diciendo Marta y María al Señor Jesús? Le está echando, en pocas palabras, la culpa. Por tu culpa mi hermano ha muerto. ¿Sabes, Jesús? Yo llamé. Tú nos dijiste y nos enseñaste y nos dijiste que aquel que clama a mí, yo responderé. Yo clamé y tú no viniste. Dijiste, pidan
y yo les voy a dar. Yo pedí y no recibí nada. Yo llamé y no se me abrió la puerta. Yo busqué y no te encontré. Ahora vienes acá y me dices que mi hermano va a resucitar. Porque mi hermano ya lleve 4 días ya está muerto. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Ahora aquí ya vienes, porque ya es demasiado tarde. Porque mis hermanos los judíos, dentro de todo lo que ellos tienen, es que a los 3 días, después de haber sido sepultado, el alma se va definitivamente y solo va a regresar en la resurrección. Esa idea tienen. Ya pasaron 4 días, ya estaba trascendiendo el olor a muerto Lázaro. Pero María, Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, les responde el Señor Jesús. Sí, Señor. Pero eso que va a vivir va a ser en el postrero cuando venga, cuando haya la resurrección. Una fe un poco larga, una fe un poco de largo alcance, una fe allá. Y no podían acercarse a la realidad. Mis hermanos, a veces es así nuestra fe. Así, el Señor va a venir. ¿Desde cuándo están diciendo que el Señor va a venir? Esas palabras, mis hermanos, en el año 300, en el imperio de Constantino, ya se escuchaba ya que el Señor va a venir. Ya han pasado ya más de 1700 años y nosotros seguimos diciendo, el Señor va a venir. Claro que el Señor va a venir, esa es nuestra esperanza. Y benditos aquellos hermanos que han muerto con esa esperanza, porque dice, el Señor va a venir, va a venir. Es probable que tú y yo ya no estemos en esta tierra y el Señor no haya venido todavía, pero el Señor va a venir, mis hermanos. O puede venir mañana. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Y Lázaro seguramente dijo, al Señor Jesús no le puede detener absolutamente nada, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes y Él es nuestro Dios. Rahab, que era antepasada del rey David, dejó la mala vida. Llegó a ser antepasada del Señor Jesús. No importa, hermano, lo que hayamos hecho. No importa cómo nos hemos comportado. El Señor perdona y olvida. Dice que nuestros pecados lo ha botado al fondo del mar. Y hasta donde yo sé, no sé si habrá otra situación, nadie llegó al fondo del mar, al mismo fondo, porque hay diferentes niveles, donde ya la presión del agua ya no da más y nadie llegó ahí. En Gálatas, el capítulo 10, el versículo 10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No es nuestro caso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis hermanos, ¿queremos vivir bajo la ley? Les digo una cosa, no vamos a lograr absolutamente nada. Porque 430 mandamientos de los 613 que he mencionado son leyes que hay que cumplir en el templo en Jerusalén. Y todavía no se ha construido el templo. Así que no vamos a poder. A los varones les pregunto,
quieren vivir bajo la ley. Y la primera pregunta surge, ¿nos hemos circuncidado? Porque eso es lo que dice la ley. Así que, mis hermanos, es imposible cumplir los 613 mandamientos. Pero hay una palabra en Romanos que dice que el justo por la fe vivirá. En el hebreo dice, el justo por la fe existirá. Nuestra existencia misma, mis queridos hermanos, depende de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso la misma palabra dice que maldito aquella persona que muere colgado en un madero. Y Él se hizo así, se hizo nada para morir por amor a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. En el Imperio Romano, cuando una persona cumplía la condena, le daban un papel, un certificado. Un preso que estaba y cumplió su condena, le daban un certificado. Ese certificado decía, consumado está. Son las mismas palabras que el Señor Jesús ha indicado. Consumado está. Hecho está. Ya no hay más maldiciones generacionales. Ya no hay más maldiciones que nos puedan sobrevenir a nuestras vidas. Porque la salvación, mis queridos hermanos, saben, para nosotros es gratis, sí. Pero al Señor Jesús le costó su vida misma. Y Él no ha quedado ahí en la muerte, sino que resucitó al tercer día y se ha levantado con poder y gloria. Por eso nos reunimos acá. Porque nuestra reunión sería una reunión de hermanitos, ¿verdad? No quiero acabar estito más. Me van a dar un poquito de tiempo, pastor, por favor. Malaquías 3:10 dice, por favor, Valecita, Malaquías 3, el 6 al 10, del 6. Del 6, mi vida, porfa. Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, que habéis sido consumidos. Sigamos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y el 10 más? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, algunos hermanos, bueno, ahora no, hace algún tiempito atrás, se me acercaron a mí y me dijeron me hicieron estas preguntas. Si no doy diezmo, ¿soy maldito? ¿Estoy bajo maldición? O me ha hecho también esta pregunta, ¿tú estás a favor o en contra del diezmo? Hermano, si tú no das diezmo, no te vas a ir al infierno. Pastor, si estoy equivocado, el próximo domingo vas a rectificar eso. El
diezmo, por si acaso, es el 10%, ¿no?, de nuestros ingresos. Si uno gana 10,000, su diezmo podría ser 1,000. Si uno gana 1,000, pues su diezmo sería 100. Hermanos, el Señor dio una ley justa para que nadie diga, yo doy más, yo doy menos, porque diezmos, ofrendas, ¿qué más hay, pastor? Diezmos, ofrendas, primicias, después limosnas. Hermanos, todo es diferente, nada es igual. La limosna es cuando tú estás haciendo en tu coche o estás haciendo por la calle y se acerca una persona menesterosa y te pide 50 centavitos. Cuando a la cabeza de Josué el pueblo de Israel toma Canaán, hace la repartición de la tierra. A ver, a la tribu de Simeón, al norte, a la tribu de Manasés, ustedes son poquitos, bueno, vayan a este lado. A la tribu de Dan, ustedes aún son más pocos todavía, les doy esta partecita. Y así Josué repartió la tierra por acá, por allá, a las 12 tribus. Y cuando ve, la tribu de Leví no tenía tierra. El Señor pero les dice, yo soy tu heredad, yo soy tu herencia. Y seguramente los de la tribu de Leví dijeron, ¿no? Señor, no vamos a cosechar, no vamos a plantar, no vamos a tener ganados, no vamos a hacer esto, no vamos a hacerlo, aquello, otro. ¿De qué vamos a vivir? Y seguramente cuando el pueblo de Israel estaba alineado con Dios, estaba bien con Dios, seguramente había mucha bendición, entonces las 11 tribus restantes daban su diezmo a los de la tribu de Leví. Y ellos vivían bien. Pero cuando el pueblo de Israel estaba con la capa caída, no había bendición, no había absolutamente nada, seguramente los de la tribu de Leví la pasaban mal. Por eso, hermanos, otra vez reitero, que el Señor dio esta ley, es la ley más justa, el 10%. Ya vuelvo a un principio. Si no das, no te vas a ir al infierno. Tampoco, ni el pastor, ni yo que manejo las finanzas, vamos a venir, ya pues hermano, tu diezmo. No, nada que ver. Es voluntario, la ofrenda es voluntaria. Y se ha creado esto nada más para mantener, ahí está la palabra, mantener a un grupo de la tribu de Leví, a ese grupo, a la tribu de Leví prácticamente. ¿Se dan cuenta? Los musulmanes recogen dinero para propagar su teología o su doctrina, qué sé yo. Los cristianos hacemos lo mismo, haciendo caso de la palabra del Señor. Cuando nos dice el Señor, vayan y prediquen a toda criatura en el nombre del Señor Jesús, bautícenle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca, mis hermanos, vamos a ver en una esquina a un rabino predicando la Torah. No es porque no necesiten, sino que ese diezmo es nada más para mantener a ese grupo de levitas. Ahora muchos han indicado también que nuestros queridos hermanos que tocan acá instrumentos son levitas. Había una corriente en un tiempo. Hermano, no son levitas. Todos somos servidores. Ellos sirven. El pastor está al servicio. Yo estoy al servicio de la iglesia. Entonces la iglesia lo que ha hecho es, la actual, ha querido adoptar algunas cosas un poco erróneamente para conseguir dinero.
Pero lo que debemos hacer, mis hermanos, nada más es, a ver, voy a hablar de las finanzas. Nuestros ingresos, mis hermanos, por si acaso, son de 5,000 hasta 9,000, 8,000 bolivianos que entra mensual. Tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar servicios, tenemos que hacer mantenimiento, tenemos que hacer una y más cosas. Y les comento esto más, todos los meses arrojamos negativo. No tenemos excedente siquiera. Entonces, ¿qué debemos hacer el pastor y los líderes? Hermanos, no nos alcanza el dinero. Oraremos. Tenemos que orar por las finanzas. Porque nuestros ingresos, otra vez, hermanos, son casi regulares. Son los mismos hermanos que dan, gracias a Dios, y se aumentan. Si es que hay un momento, esporádicamente hay. Pero debemos de orar y clamar a nuestro Dios. Porque, mis hermanos, si nos quisiésemos embarcar en un proyecto un poco más grande, como alguna vez hemos indicado que este pilar hay que sacarlo porque nos perjudica para ver quién está allá. Para ver a Gabriel. Menos, son palabras mayores que nuestra economía no alcanza. Orar, porque el justo por la fe vivirá. Para el Señor no hay límites. No hay límites que ponga y que diga, ya, nuestra contabilidad, mis hermanos, es limitada, exacta, casi todos los meses. Lo que debemos hacer, reitero otra vez, es ponernos de rodillas. Primero, los hermanos que estamos en servicio. Y el Señor nos va a sorprender. El Señor nos va a respaldar. El Señor va a mover corazones. Me recuerdo una vez de un testimonio, en tiempos de la pandemia. El pastor ha indicado también que hay iglesias que se han cerrado, pero también hay iglesias que han salido adelante. ¿Por qué? Porque ha habido gente, hermanos en la fe, que han dado su aporte, que han dado su diezmo, que han dado su ofrenda para que la obra del Señor siga caminando. Vuelvo un poquito más antes. Les decía que el diezmo, esto no es un club, muchas veces lo hemos indicado. Y saben que algunos hermanos vienen y me dicen, hermano David, no he dado mi cuota. Hermano, no es cuota. No es cuota. Ya, no he dado mi cuota este mes y el próximo mes te voy a dar. No, no es cuota. Es algo que el Señor me dice que debo darle de corazón. No es cuota. También la Biblia nos dice, ¿no, verdad? Que debemos imitar la fe de nuestros pastores. Pastor, tienes que tener mucha fe para que nosotros te imitemos. Dice así la Biblia, mis queridos. Es una tremenda responsabilidad. Nuestra confianza, mis hermanos, no está en lo que tenemos, porque no tenemos absolutamente nada. Cuando alguien venga acá, no se fijen cómo comparte, qué lindo, qué hermenéutica, qué no sé qué cosas. Fíjense en el que predica cuando esté ahí abajo. ¿Cómo vive? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es? Porque el Señor, mis hermanos, nos ha llamado a una libertad gloriosa. Y eso solo el Señor nos ofrece. No hay ninguna cosa, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y los que no andan conforme a la carne son los hijos de Dios. Amén. Pastor, por favor.